Si le tienes miedo a la colitis por lo mal que te hace sentir, ahora ella es la que te va a tener miedo a ti. Pon en práctica mis consejos y ya verás. Adiós colitis. Dado que el tema es muy extenso, lo veremos en varios episodios para que no te satures de información y vayas paso a paso, ya que lo importante no es cuán rápido obtienes la información, sino qué tanta efectividad lograste al poner en práctica lo aprendido. El día de hoy veremos cuáles son las similitudes y las diferencias entre el síndrome de intestino irritable y la colitis. Como bien sabes, librarse de la colitis es muy difícil y es casi imposible. La sintomatología regresa una y otra vez y la medicina no ofrece cura para ello. Pero yo he tenido grandes experiencias autotratándome la colitis sin fármacos y les voy a compartir cómo yo logré eliminar los diversos síntomas de manera efectiva. Muchas personas piensan que el síndrome de intestino irritable y la colitis son lo mismo, pero no es así. Están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. Voy a poner un ejemplo, algo sencillo para que se entienda lo mejor posible. Por ejemplo, miren, el síndrome de intestino irritable viene siendo como la enfermedad y la colitis viene siendo como los síntomas. Desglosando la palabra colitis, col se refiere a colon, itis se refiere a inflamación. Todo lo que termine en itis quiere decir que está inflamado. Por ejemplo, cervicitis es inflamación en el cuello del útero. Adenitis es inflamación en el ganglio. Neuritis es inflamación en el nervio. Amigdalitis es inflamación en la amígdala. Es decir, que cuando hay colitis, hay inflamación en los intestinos. Pero no quiere decir que cuando no hay colitis, no hay síndrome de colon irritable, ya que si el médico realizó un buen diagnóstico y detectó el motivo de los síntomas y malestares que has tenido de manera frecuente por más de 3 meses o por más de X cantidad de tiempo, por ese trastorno, entonces sí lo vas a tener, porque es algo crónico que no tiene cura para la medicina. Y la gran noticia que te tengo es que yo experimenté por mí misma que se puede tener ese trastorno y no tener colitis por mucho tiempo. Es decir, los síntomas pueden desaparecer por muchos meses y años siempre y cuando lo entiendas y te apliques al estilo de vida que debes de llevar para ganarle la guerra a la colitis y cuál es la alimentación ideal para ti. He podido ver que las personas con este padecimiento no saben realmente cómo se deben de alimentar ni cómo librarse de esta inflamación sin tener que ir a la clínica ni tomar medicamentos. Y yo les voy a compartir cómo se puede lograr. Antes de continuar, vamos a ver primero qué es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, o SII, es un trastorno en el funcionamiento del aparato digestivo debido a la inflamación de la membrana del colon o intestino grueso y en el recto. O sea, que primero tiene que existir la inflamación por un periodo de tiempo consecutivo para que el médico luego te diga tienes síndrome de intestino irritable. Es decir, primero surge la inflamación. Si esta repercute y aparece durante determinado tiempo y las crisis son cada vez más una detrás de otra por un determinado tiempo, entonces ya la inflamación se convierte en crónica porque es una inflamación duradera. Entonces, primero surge la inflamación, como les decía. Segundo, te diagnostican el síndrome de intestino irritable, que es el trastorno. Pero como pueden ver, esto es solo algo funcional.
Los trastornos son alteraciones que provocan un estado de anormalidad en la salud de la persona. Un trastorno es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento que normalmente debe de tener ese órgano o esa zona de tu cuerpo. Y al alterarse este funcionamiento, se descontrola y envía señales y respuestas que provocan malestares indeseados. Entonces, si la función del colon está alterada, quiero suponer, o sea, por lógica, si la función del colon está alterada, se supone que si se restaura la función, o al menos se hace que esta función esté lo más cerca posible a lo que es una función normal, entonces no tienen por qué aparecer malestares indeseados. ¿Sí me entienden? Porque miren, si la colitis es un trastorno y tú controlas el trastorno, tan bien controlado que el trastorno ya no te está dando problemas, entonces no tienes por qué tener malestares indeseados. Porque si el trastorno es una perturbación y no hay perturbación, entonces no hay trastorno, o al menos está muy bien controlado como acabo de mencionar. Y para eso, primero hay que conocer cuáles son los síntomas de la colitis, cómo cuidarse, cómo restaurar las funciones alteradas en el organismo, cuál es la alimentación más saludable para ti. Dado que, miren, lo que se conoce como alimentación saludable tiene muchos errores y además no es para todos. Hay que entender y aceptar que hay que llevar un estilo de vida especial y diferente al que se solía llevar y que hay que conocer de una fuente confiable y con vasta experiencia eliminando este padecimiento cuál es la terapia alternativa efectiva que sí funciona y cuál es el tratamiento natural ideal y súper efectivo para ello. En los próximos episodios vamos a profundizar sobre estos temas. Ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas de la colitis, porque es importante primero, como les mencionaba, que sepas cuáles son los síntomas del síndrome de intestino irritable y de la colitis. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Por qué? Porque si tú no conoces cuáles son todos los síntomas de la colitis y piensas que solamente la colitis es inflamación o dolor, cuando tengas otros de los síntomas que provoca la colitis, como no lo tienes detectado y no sabes qué es de la colitis, entonces te empiezas a preocupar y surge el estrés, la depresión. Ay, pero ¿por qué yo me siento así? Ay, pero ¿por qué tengo este malestar? Ay, me duele el colon y también ahora tengo esto y tengo lo otro. Ay, pero ¿qué será? Entonces uno se empieza a preocupar porque uno dice, Dios mío, tantos malestares, pues ¿qué tengo, verdad? Y aparte eso da una depresión espantosa. Entonces, como les decía, ay, espérenme que yo estoy grabando aquí, yo no soy muy buena grabando. Ay, ok. Como les decía, vamos a ver cuáles son los síntomas de la colitis. Los síntomas de la colitis son síntomas gastrointestinales que pueden dar dolor abdominal, hábitos intestinales alterados como diarrea o constipación o alternancia entre estos dos. Sensación de saciedad, puede dar ganas de vomitar, náuseas, flatulencia y gases, tanto por abajo como por arriba. Es decir, eructos. Y los síntomas no gastrointestinales, pues son depresión, ansiedad, insomnio, dificultad para dormir, dolor abdominal durante la actividad sexual también. Después del coito, del acto sexual, se te puede también inflamar el vientre, incremento en la frecuencia urinaria y dificultad para respirar también. Cuando hay colitis, ¿por qué surge la dificultad para respirar? Una de las razones es que cuando hay colitis no se recomienda que la persona coma hasta sentirse sumamente lleno. Se recomienda que coma hasta sentir saciedad
pero que no se extralimite, porque cuando uno coge una de esas llenuras tremendas que uno dice, ay Dios mío, estoy súper llena, y resulta que te falta el aire. Hay personas que no les sucede, pero hay otras personas que sí, y te comento esto, porque si tú eres una de esas personas que a veces sientes falta de aire cuando te llenas mucho, o cuando estás en crisis de colitis, es importante que sepas que la falta de aire que estás sintiendo es por la colitis. Se siente falta de aire y uno dice, Dios mío, se siente, pero no es asma, no es asma, es disnea, es dificultad para respirar. Y uno se siente como que uno se está así, como que, ay Dios mío, no me alcanza el aire para respirar, siento que estoy llena, pero que hasta el copete, ¿no? Y es por la colitis y pues también luego de la llenura y la falta de aire, pues también la acompaña el dolor y la inflamación. La colitis se subclasifica en 3 tipos. Hay síndrome de intestino irritable, que ya estamos hablando ya del síndrome de trastorno en sí. Está el síndrome de intestino irritable con constipación, o sea, con estreñimiento. El síndrome de intestino irritable con diarrea y está el síndrome de intestino irritable mixto, que es el que acompaña episodios alternados tanto de diarrea y estreñimiento, diarrea y estreñimiento. Esos son algunos de los síntomas que provoca y también he podido experimentar que en el duodeno, a la altura del duodeno, hay veces que se siente como ardentía o como un dolorcito en esa área y ardentía y sensación de que tienes hambre. O sea, comes y a la hora y media, hora y 50 minutos o a las 2 horas más o menos en ese lapso de tiempo, sientes que tienes hambre, pero mucha hambre, es como si tuvieras debilidad, como si no hubieras comido nada. Y esa hambre es provocada por la colitis, porque a la hora y 50 de haber comido una comida, pues una comida que te pusiste en buenas proporciones y te alimentaste bien y te pusiste tus proteínas, tu verdura, tu carbohidrato, etcétera, etcétera, no tienes por qué sentir hambre a la hora y 50 minutos. Entonces, cuando te pase esto y te pase hoy en el desayuno, luego después del almuerzo, luego después de la cena, y te pasa hoy, y te pasa mañana, o te pasó hoy y mañana no, pero pasado sí, y está esa molestia ahí fastidiándote con frecuencia, esos son síntomas de colitis. Es importante que lo reconozcan y esos síntomas de colitis se pueden agravar y pueden dar dolor en el duodeno, donde generalmente la gente dice, ay, me duele la boca del estómago, que en realidad esa no es la boca del estómago, ese es el duodeno. Bueno, esos son síntomas de colitis, entonces me pasé muchos años para darme cuenta de esto. Y efectivamente, hace muchos años atrás, cuando me daba esta sensación de hambre, yo comía y no se me quitaba, porque al rato me volvía y era un malestar y el estómago, perdón, el abdomen inflamado y los espasmos, porque también son espasmos intestinales, son cólicos, se te puede hacer una bola en una parte del estómago, puedes sentir como que tienes una bola y se siente bastante feo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué está hambre? Bueno, resulta que cuando hacía el tratamiento de la colitis o iba al doctor, que el doctor me hacía me examinaba, me decía, pues tienes una colitis. Y yo era cliente fija del gastroenterólogo, yo estaba constantemente porque yo padecía una colitis crónica, una colitis de esa de la que no te da vida, de la que te gasta el dinero, de la que no puedes hacer ciertas cosas, inclusive casi que ni relaciones sexuales porque te da dolor y te da inflamación y es un fastidio. Bueno, en fin, es importante que conozcas que estos síntomas que acabo de mencionar son síntomas de colitis. La colitis no es solo dolor e inflamación, también da cólico, se siente como una sensación también a veces de ardentía en el área abdominal. Y uno dice, bueno, pero se supone que la ardentía me tiene que dar a la altura de la garganta, del esófago, porque la ardentía es gastritis. O sea, no es gastritis, la gente asocia ardentía con gastritis, pero no es lo mismo. Pero uno dice, bueno, ardentía es que tengo acidez, pero hay acidez
dentro del intestino. Ahora, dentro del intestino también hay acidez. La acidez no proviene solo del estómago. Y se siente esa sensación también de ardentía dentro en el área abdominal y se siente feo. Y también te pueden dar punzadas. En cualquier parte del abdomen te pueden dar punzadas también. Y bueno, tener colitis también implica en tener otros malestares gastrointestinales y pues generalmente las personas que tienen colitis también tienen algún trastorno en el estómago. Generalmente las personas con colitis tienden a padecer de acidez o a tener gastritis, que más adelante si a ustedes les interesa, también hablamos de la gastritis. Bueno, si les interesa sanar con medicina natural terapéutica y se quieren apoyar con los conocimientos que aporto en mi canal de manera gratuita, les voy a compartir más adelante muchos otros tips y conocimientos y pues crearé un link para que también adquieran los productos que yo consumo, que son productos de excelente calidad, que más adelante vamos a hablar de los beneficios, de cómo usarlo, en qué momento, en qué proporción, etcétera, etcétera. Ahorita en este primer video acerca de la colitis preferí informarles sobre la similitud y la diferencia entre el síndrome de intestino irritable y la colitis, que como ya saben, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Una aparece primero, que es la inflamación, y luego da surgimiento al trastorno, que es el síndrome de intestino irritable. Entonces, se puede tener síndrome de intestino irritable sin inflamación. ¿Por qué? Porque la tienes controlada, porque te estás cuidando, porque sabes qué comer, sabes qué no comer, sabes cuál es el estilo de vida que debes de llevar, los cuidados que debes de llevar, con qué productos naturales te debes de apoyar y cuidar, cómo hacer tu limpieza de colon, cómo pues cuidarte de manera natural y efectiva, porque eso es muy importante, que el tratamiento que estés haciendo o el producto con el cual te apoyas tenga un efecto terapéutico. No es un tecito que te estás preparando o algo así, porque lo bueno de los té es que cuando no estás muy mal, te ayuda a resolver. Pero cuando ya tienes una afección que te está fastidiando y que tú dices, ya no aguanto más, he tomado de todo, no se me quita, he probado de todo, no se me quita, me voy a tener que ir para el doctor, me voy a tener que ir para la clínica. En ese momento, el té no te va a funcionar, pero los productos naturales y las terapias alternativas que son muy eficaces y muy exitosas para eliminar la inflamación, para eliminar la colitis, para tratar esta afección sin que tengas que tomar fármacos o te tengas que ir a gastar tu dinero a la clínica, sí tiene un efecto terapéutico y un efecto muy similar al de los medicamentos y ayuda muchísimo. Obviamente, cuando tienes una crisis enorme y un dolor tremendo que estás cojeando, que arrastras la pierna, que no puedes caminar, pues ahí sí tienes que ir al doctor porque pues la colitis, pues las personas con colitis también le pueden dar úlceras intestinales, úlceras en el intestino, eso se llama colitis ulcerativa. Eso ya es otra cosa, es una gravedad diferente a la colitis por una bacteria. Puedes tener colitis por un virus, que es colitis viral, colitis bacteriana, está la colitis ulcerativa también. Y bueno, puedes tener colitis simplemente por inflamación, o sea que no es ni por virus, ni por bacteria, ni por úlceras. Sí, puede ser una colitis por acidez gastrointestinal, o sea, por mucha acidez gastrointestinal. Y también existe la colitis alcalina, la que no es tan ácida. Hay colitis que son alcalinas y no ácidas. Espero que se hayan informado y que les haya sido de mucho valor la información que les estaba compartiendo. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Hasta la próxima.